G1B Arcadenians, G1B, hoy tenemos un directo especial porque voy a traer, bueno, ya os he traído, ya está aquí esperando al otro lado de la pantalla al director y guionista Rubén Pascual Tardío. Vais a flipar porque lo que este muchacho sabe del mundo del cine y de lo que es la dirección y creación de proyectos no lo podéis ni imaginar. Recordad que vais a poderle preguntar lo que queráis de cualquier duda, que sabéis que hemos estado viendo tema de lo que se esconde detrás de las cámaras, que hemos estado viendo también un poquito introducción al mundo del cine y demás. Entonces vais a poderle preguntar de todo porque tiene larga trayectoria. Así que no os hago esperar más, voy a darle paso para que podamos empezar a conocerle un poquito. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, hola estamos? Rubén, ¿qué tal? Pues aquí andamos. La verdad que intuyo que hablabas de mí por el nombre. La verdad que lo de larga trayectoria, además, a veces... Hombre, no te quejarás. No, si quejarme no me quejo, pero Hombre. tengo 26 años. Sí, Star pero ¿cuánto tiempo Wars... llevas haciendo proyectos audiovisuales? Casi desde que tienes uso de razón. Sí, bueno, no sé si aún tengo uso de razón, pero sí. Sí, sí, llevo un rato. Yo te considero que aprendiste antes a grabar y escribir guiones que a andar. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Aún me voy tropezando por los sitios. O sea que sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Soy muy torpe. Hola Juanjo, ¿qué tal? Mira, Juanjo ya se pasa por aquí. ¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas, Juanjo, muy buenas. Bueno, pues nada, preséntate, cuéntales, porque ya que me estás quitando la palabra de que eres un director de larga trayectoria, pues ala, cuéntales y preséntate. Bueno, es básicamente lo que has dicho. Me gano la vida y pretendo seguir haciéndolo, escribiendo exactamente igual como director y he montado más de un largometraje y eh, algunos puñados de cortometrajes, unos poquitos, unas pocas decenas incluso, y publicidad y otras cosas que prefiero no contar. Así que... Hombre, todos hemos tenido que pringar al principio en proyectos que hemos dicho, ojalá hubiera dicho que no cuando me lo propusieron en su momento. mm. Sí, bueno, cuando te lo proponen en su momento y aceptas, imagino que es porque necesitas en ese momento hacer lo que sea, imagino, y empezar a coger callo. Claro, porque ¿cómo has empezado tú en el mundo del audiovisual? ¿Directamente ya empezaste a hacer tus propios proyectos o te has metido primero en proyectos ajenos y luego ya has empezado con los tuyos? Pues es que realmente no llega un momento en el que tienes una encrucijada, dos caminos divergentes en el que dices, tengo a mi mano derecha proyectos de los demás y a la mano izquierda mis propios proyectos. Tienes que hacer ambos, tienes que tirar por todo, tienes que, en fin, deslomarte, no diciendo a todo que sí, porque al final que mucha barca, pues ya se sabe, Ujú. y luego acabas quedando mal. Si no sabes abarcar realmente todos los proyectos, que es una lección que tardé mucho en aprender. Pero aprendí haciendo mis propios proyectos y sobre todo haciendo los de otros del Instituto de Cine de Madrid, el que vulgarmente se le llama NIC. Ahí pues hice un curso de primero común, que te enseñan un poco pues qué es lo que hace cada departamento. Y luego ya empecé a especializarme. Es un poco extraño porque me especialicé en un montón de departamentos, entonces no sé muy bien si se puede llamar especializarse, pero sí, bueno, hice lo que fue el segundo curso de guión, que te forman, pues bueno, pues contándote un poco todos los entresijos de los guiones. La parte de dirección también la hice, en otro curso aparte, montaje. Y bueno, un pobre hombre pues que me llamó, llamado Pepe Santa Tecla. Digo pobre porque no sabía lo que hacía. Me llamó para echarle un cable en unos cuantos spots de publicidad y por ahí ya empecé. Y luego tuve la necesidad insana, por decirlo Insana. un poco, insana porque arruinas a tus padres, arruinas a tu abuela, arruinas a tu familia.
luego tuve la necesidad insana de empezar a contar mis propios proyectos, mis propias historias y demás. Mira. Mira, pregunta por aquí Juanjo que si lo del audiovisual te ha gustado desde siempre. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Nunca sabes realmente cuándo. O sea, no es una cosa que realmente te des cuenta en un momento en concreto. O sea, no vas por tu pasillo y con la lámpara del pasillo te golpeas en la cabeza, te caes al suelo y dices, hostia, quiero ser cineasta. No, no hay un momento. Es progresivo, poco a poco te vas dando cuenta que aquello que es el cine de alguna manera eh, te distrae de la realidad, te hace soñar y te hace sentir bien de alguna manera y quieres formar parte de aquello, sea lo que sea, ya sea como espectador o como lo que sea. Pero nunca tuve claro realmente ni siquiera si quería estar detrás o delante de las cámaras. Incluso hubo una época en la que quería ser payaso. ¿En serio? Sí, quise ser payaso. Creo que es realmente la única carrera que ha sido exitosa en mi caso. y, y bueno, pues luego ya estuve preguntándome si quería ser actor. Y bueno, luego ya me di cuenta que simplemente lo que quería era escribir y contar historias y sobre todo saber hacerlo, porque es muy común y muy sano escribir, Sí, sacar todo lo que tengas, yo en pero eso estoy luego de acuerdo. claro, efectivamente, realmente ya sea en formato como un diario o un cuento o un guión, una novela, da igual el formato, o como puede ser un libro de autoayuda o un ensayo Ujú. o una obra de teatro, bueno, no voy a empezar. Em, Realmente es muy sano escribir. Lo complicado realmente es tener el suficiente nivel de autocrítica para que cuando termines algo no te guste lo suficiente como para enamorarte de ello y querer continuar y escribir cualquier otra cosa que sea mejor e intentar avanzar y escuchar mucho a la gente, que al principio cuesta mucho. em, yo sé que hay muchas personas, por ejemplo, que cuando pasan un guión a cierto amigo o lo que sea, lo que está esperando es que de una manera paternal ese amigo le diga que es genial, que es la hostia y seguramente será el mejor día de ese escritor. Pero llega un momento en el que tenemos que asumir que lo que tenemos que buscar y lo que realmente nos es útil es la parte negativa, la crítica constructiva. Y es donde realmente se aprende. Y una vez que aprendes que no te están criticando a ti, sino que están criticando al escrito en sí, al producto, al bicho que has creado, y que ese bicho no es marmóreo, que puedes realmente cambiarlo y hacer lo que quieras, y que puede evolucionar y que te están diciendo cómo, pues, Sí, no tomárselo pues tanto a lo personal, sino más al hecho claro, de mejorar el proyecto en sí. eso es. Mira, te estaba Eso es. preguntando por aquí, Juanjo, que en qué te inspiras para escribir tus historias. Es que él dice que nació para periodista. Oh, yeah. ¿En qué me inspiro? Pues en la vida, Mm, en, pero hombre, en, en, especifica, especifica. Sí, 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 sé que es una respuesta bastante amplia y absurda incluso, pero eh, no es tan, o sea, no me inspiro, por ejemplo, en otras películas, no suelo, no me suelo inspirar en otros libros, incluso hace mucho que ya no me inspiro ni siquiera en noticias reales. Me suele inspirar el conflicto de cualquier persona que a lo mejor conozco o a lo mejor el conflicto interno que yo de una manera escondida tengo, incluso de una manera inconsciente, me apetece contar ese conflicto y simplemente busco la excusa perfecta. Un Ujú. personaje, me invento la situación, pero yo quiero contar ese conflicto interno. La inspiración, pues, viene siempre por ahí, por alguna cosa que necesitas, no que quieres, sino que necesitas contar. Y luego, naturalmente, te tienes que curtir en películas. Si hablamos de un guión cómico, pues te diré que me vi tantas películas para saber qué quería y qué no quería, sobre todo. Ujú. Mi proceso generalmente no suele ser copiar películas, suele ser más bien llevarme cabreos cuando las veo. Por cierto, Generalmente, Aclon, muchas gracias por el raid, que estoy viendo ahí que me estoy freando en el chat. Muchas gracias, muchas gracias. Que no quería interrumpir a Rubén en este momento. Bienvenidos a todos.
Por cierto, Rubén, por si no sabes lo que es un raid aquí en Twitch, es que gente que está en directo en Twitch me manda espectadores al directo. Entonces los espectadores de Ah, Aclon acaban de entrar al directo a escucharte a ti. Bueno, a escucharnos a los dos. claro, claro. Pues bueno saberlo, la verdad. Yo soy un dinosaurio en estos lares. Es nuevo, Rubén es nuevo, es más de YouTube, ¿vale? Entonces le estamos un Sí, poco introduciendo en el sí. ambiente. Soy más de la cueva y el fuego, sí. Pues muchas gracias, Aclon, y bienvenidos a todos. Mira, dice Juanjo por aquí que es importante leer y fomentarse para... Si es importante leer y fomentarte para tu profesión. Sí, sí, bueno, es importante leer en general. Si además quieres contar algo, pues naturalmente tienes que ingerir. Es lógico, una esponja, cuando la estrujas suelta agua, si antes ha absorbido esa agua, si no, no va a estrujar nada. Me gusta la metáfora. Pero sí, gracias. Pero en cualquier caso no hace falta ser cineasta, ni guionista, ni nada para leer. Creo que leer es una... Creo que, bueno, es un divertimento costoso ya hoy en día. Costoso a nivel de esfuerzo, no a nivel de dinero. Ujú. Creo que la cultura que tenemos, los diferentes artes que tenemos, cada vez nos estamos yendo más de una manera vaga, creo, a aquellos que no nos suponen un esfuerzo de entenderlos y de disfrutarlos. Ya casi nadie, por ejemplo, lee, y mucho menos incluso leer poesía, que eso ya se convierte en algo ya... Sí, que parece algo eh, más de la alta élite y de la época del siglo XVI. claro, sí, exacto, se convierte en algo, es algo arcaico ya. Y ya cualquier otro arte, pues un poco lo mismo, la verdad. Cada vez yo creo que se salva un poco la música y según el tipo de música, es decir, que tampoco sea música que tenga una letra muy profunda, que tampoco, o sea, vamos a intentar que que no haya falta pensar nada, simplemente disfrutarlo, que oye, es muy respetable, aunque yo no Ujú. lo comparta mucho. Y con el cine está pasando también un poco eso. Tendemos a creer que la cultura o los artes son simplemente un divertimento, un entretenimiento, un juego, Sí. y se pueden ver así, y mientras lo consuman muchas personas y tal, pues bueno, pues bien por ellos, pero que no es solo eso, y que leer, aunque cuesta un poco, porque hay que tener hábito de lectura, Eso te iba a decir, que todo es pues cuestión de práctica, como con todo en la vida. eso es. Eso es, cuesta menos verse una película, claro. Cuesta menos verse El Señor de los Anillos que leerte a lo mejor el libro o El Quijote Ha o... vuelto a salir El Señor de los Anillos. El día que en este canal no salga El Señor de los Anillos, monto una fiesta. Aunque yo hable del Señor de los Anillos, ahora con la edad que tengo no hablo tanto, pero hace 15 años probablemente era mi monotema. Sí, Ujú, sí, sí, era un niño muy pesado que torturaba a la gente. pero con el libro o con las películas. Con las películas, sí, sí, no, yo los libros entonces los usaba para calzar los sofás y para doblarlos y para tirarlos a mi madre si me cabreaba con ella o lo que sea. O sea, las películas, yo estaba obsesionado con las películas. Sí, sí, me ataba una sábana al cuello Mm, y con espadas de plástico pues corría por toda la casa. Mi vecino de abajo estaba entusiasmado conmigo. con los efectos Y sonoros. sí, 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 sí. Y cuéntame un poquito, tú cuando... Espera, que pregunta por aquí Juanjo. Ah, que fomentarte, ¿no? Que si hay que formarse. Que si tú consideras que para tu profesión hay que formarse mucho o estudias una formación en concreto y ya ahí te paras y ya es hacer o cómo lo enfocas tú. Bueno, formarte ayuda, pero no es ni de lejos suficiente, porque realmente nadie tiene la clave para escribir bien. Ni no existe una clave para que tú vayas siguiendo paso a paso y vayas a poder acercarte a Clint Eastwood y decirle, ya tengo tu próxima película. No existe. Te dicen lo que se suele hacer y ya dentro de esos parámetros, de esas tramas, subtramas, puntos de giro,
personajes secundarios y principales, naturalmente, y demás, dentro de toda esa vorágine de información, pues tú tienes que intentar armar un puzzle que sea tuyo. Entonces, formarte no es lo suficiente. O sea, formarte me refiero académicamente. Y Ujú. luego tienes que ser autodidacta. eh, y yo creo que precisamente de una manera autodidacta, según que leas, según que veas, poco a poco irás encontrando tus gustos y probablemente irás encontrando quizá tu pluma. Claro que esto es también ir encontrando nuestra propia voz, igual que con las marcas personales y demás. Es un poco Claro. también ir encontrando el rollo. Sí, aunque puede ser naturalmente cambiante y no tienes que quedarte en algo, en un género, por ejemplo, fijo, un tipo de historia fija, pero sí que de alguna manera siempre hay algo que está ahí intrínseco y que de alguna manera te define. Ujú. ¿Y cómo superas tú el tema de los bloqueos creativos, por decirlo así? Pues los bloqueos, pues mira, los bloqueos, cojo una cosa guay, muy guay, que es blanca, me la pongo así en línea. eh, ¿Ves los, Chaca, esto chaca, 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 chaca. ¿Ves lo abierto que tengo? Ya te notaba La yo un verdad, poco más pálido, así como un poco manchaico. ¿verdad? Y eso que creo que me limpia bien. Ay, Sí, sí, lo corroboro. Me ha dicho, voy a ducharme antes del stream. Yo creo que es por sí, esto, ¿verdad? sí, exacto, exacto, pero a veces se queda un poco en la barba. Eh, bueno, realmente no. He tenido suerte de que siempre he tenido una especie como de duendecillos a mi alrededor que me han dicho en los momentos en los que quizá pudiera haber tenido algún bloqueo, me han dicho qué es por dónde tengo que llevarlo. También es que intento no pegarme tiros en el pie. Es decir, yo respeto totalmente y sé de famosos guionistas que lo hacen, y Ujú. escritores en general, que empiezan un guión o empiezan una historia sin más, escriben 10 páginas sin saber realmente qué va a pasar en las siguientes 10. Ujú. Y así avanzan. A mí eso no me funciona en absoluto, o al menos, aunque creo que a lo mejor podría terminar dicho guión, creo que no tendría el resultado eh, equiparable a el proceso que sí que realmente hago. Mi proceso, y es por lo que creo que no me logro bloquear, es porque yo realmente no voy al folio en blanco, valga la redundancia. Tengo desde la página número 1 hasta la 90, si vamos a lo canónico, tengo toda la información de lo que va a pasar, Hostia. absolutamente todo. Prácticamente escena por escena. Incluso lo hago todo en una pizarra, como si fuera un investigador de un crimen. Empiezo ahí con los hilos y con los datos y demás. Y tengo una gran columna con diálogos, tengo naturalmente mi esquema con las partes de la historia, tengo los personajes por otro lado y demás. Y hasta que yo realmente miro la pizarra y realmente ya casi podría leer la historia, por así decirlo, o visualizarla, como que ya realmente tengo poco que aportar y que me di cuenta que sigo cogiendo de libros o cogiendo de películas, viendo cosas, a ver si hay alguna cosa que me inspire a otra y tal. En el momento que ya veo que ya sigo recibiendo información y que nada de lo que hay realmente ya tiene cabida en la prueba película que ya, o sea, en lo que ya tengo puesto, es decir, Ujú. que ya está sólido, que no hay huecos, no hay rendijas. En ese momento intento acostarme pronto, intento descansar, que nunca lo logro, me dejo ya un tazón con galletas preparado la noche de antes, me levanto pronto, lo más pronto que puedo para cuando empiece a escribir, tener un poco como el REM, ¿sabes? Ese lado, esa inconsciencia, esa sensación de somnolencia, como que no tienes mucho el raciocinio aún y estás aún quizá con otra parte del cerebro más viajera. Ujú. Em, y nada, y desayuno con todas las ganas que puedo y empiezo a escribir y ese día simplemente no me detengo. O sea, ese día puede ser que acabe a las 2 de la mañana, puede ser que me duela la Joder. espalda por estar, pero ese día tiro.
tiro sin detenerme y demás. Y luego ya al día siguiente, naturalmente, pues veo qué mierda he hecho. Y O sea, que eres de la opinión de que lo primero es dejar volar la imaginación y la creatividad, volcarlo todo y luego ya te paras a analizarlo. pero, claro, pero escupitajo que hago ese día, que me tiro todo el día escribiendo, es porque realmente ya tengo, o sea, tengo el ordenador delante y la pizarra enfrente con toda la información. Es decir, no parto sin salvavidas, no Claro. parto sin... O sea, realmente sé que tengo ahí mi brújula y que si en algún momento de repente me bloqueo, nada más que tengo que mirar a la pizarra y decir, no, ahora viene esto, entonces hazte una transición orgánica y bla, bla. Ujú. Y eso, y intento sobre todo no dilatar mucho en el tiempo, no me gusta nada el escribir 2 días y luego la semana que viene, esas cosas, porque creo que haciendo un símil con la interpretación, lo importante de un escritor es realmente olvidarte de ti mismo. Es realmente meterte en esos personajes, hablar a través de ellos, pensar a través de ellos, sentir lo que ellos sienten, reírte si de verdad al personaje le hace gracia algo por su personalidad, llorar ante una situación dramática o lo que venga. Entonces, es un esfuerzo de concentración y de aislamiento tan grande que no puedes estar simplemente, pues acabo de escuchar Metallica, acabo de sacar al perro, voy a ver si continúo ahora con la escritura. Tienes que aislarte, hacerte, lo dicho, esa noche intentar dormir bien, intentar tener la cabeza despejada, hacer esa inmersión en los personajes e intentar sacarlo. Vamos, que lo que es meterse en el ambiente y empatizar mogollón con los personajes, vamos, como si fueras casi el propio actor, pero de cada uno de los personajes y de las tramas. Sí, me toca darles vida y me toca darles muerte. Y no solamente incluso en la historia. Desgraciadamente, yo creo que si, para que a lo mejor la gente que nos esté escuchando entienda realmente de lo que estoy hablando, que a lo mejor dice, este tío está tarao, este tío tiene múltiple personalidad y no sé qué está diciendo, que llora escribiendo, está loco. Para que la gente entienda un poco, es un poco haciendo una analogía con cuando jugábamos con nuestros juguetes. Ujú. Cuando jugábamos con nuestros juguetes les poníamos voces, sentíamos a través de ellos, sentíamos la epicidad o el dramatismo o en lo que sea. Y me pasa con cada historia que al final tengo que abandonar esos juguetes. Es un momento más triste que siempre Claro, vivo. porque has vivido casi el día a día. Esto es como cuando te pones enganchado a una serie y dices, hostia, se ha acabado la temporada, ya la acabo con mi vida. Exacto, exacto. Sí, llega un momento en el que tienes que... Además es que puedes ponerte la excusa de seguir reescribiendo. Y dices, bueno, no, pero puedo mejorarlo, lo que sea. Pero llega un momento en el que un señor muy agradable te dice, me interesa, te compro los derechos y ya no depende de ti. Y probablemente incluso esos amigos que tenías van a cambiar, van a transformarse a mejor o a peor y tú no puedes hacer nada y simplemente tienes que despedirte. ¿Y cómo superas eso? ¿Cómo superas eso? ¿Empezando Bueno, otra pues obra, otro proyecto? ¿O te tomas un tiempo de descanso? con otro, sí, generalmente suele ser con otro. Incluso he tenido problemas bastante gordos porque a veces estoy intentando terminar uno y ya estoy con otro en plan de tranquilidad, en plan de quieto, ¿vale? Una semana y me pongo contigo, ¿vale? Pero sí, Dame vida, que necesito un eh, poquito de tranquilidad. exacto, necesito hacer una... Tengo que pasar un duelo y luego ya hablaremos. ¿Y cómo es posible? Porque claro, o sea, yo una de las partes más difíciles que veo a la hora de crear es saber exactamente cómo va a terminar y sin ponerte a escribirlo previamente, a la hora de organizarte el proceso en sí, por decirlo de alguna manera. Ahí es la Mm. parte que yo veo más complicada al inicio, es decir, qué voy a contar, cómo voy a desarrollar cada personaje, cómo va a ser cada trama, hacia dónde quiero llevar a esos personajes. Yo ahí es donde veo la complejidad principalmente. Luego ya cuando tienes todo eso claro, pues obviamente pues vas hilando cabos y demás, pero a ese principio lo veo más complicado. ¿Tú cómo aterrizas todo eso? Aparte de con la pizarra que vas escribiendo y demás, ¿tienes alguna técnica así que se pueda contar?
A ver, yo como muchísimos otros escritores se mueven por lo que es la subtrama, que es la, la trama interna, quizá, bueno, si es un personaje redondo, la evolución o involución que tenga el personaje. Entonces, imagínate, te pongo en un contexto el Quijote, por ejemplo, ¿vale? Que yo creo que todo el mundo, bueno, no sé, a lo mejor es un poco arcaico el Quijote. Eh, Vamos a hablar del Señor de los Anillos. Estamos muy acostumbrados al Señor de los Anillos. Venga, señor Anillos, ha salido a la palestra. Vale, pues, por ejemplo, si tienes un personaje que tiene que partir desde la cobardía absoluta, desde un personaje que no se atreve a absolutamente nada, a que ese personaje vaya encontrando poco a poco esa valentía hasta que en el final del película, saga, lo que sea una persona totalmente valiente, tanto que pueda dar su vida por sus amigos o por lo que sea. Ujú. Una vez que tú tienes eso claro, que es la subtrama, el conflicto interno, lo que haces básicamente es poner básicamente la parte física para que eso se dé. Es decir, tienes que ponerle, por ejemplo, momentos en los que él vaya teniendo progresivamente esa evolución eh, con la valentía. Por ejemplo, una manera de presentar que él es cobarde al principio, pues es ponerle en una situación en la que a lo mejor se están metiendo lo típico con un amigo suyo, con un amigo de la comarca, le están pegando, están abusando de él, le están tirando del pelo, tirándole de piedras y esas cosas, y ahí está Merry, por ejemplo, eh, que se encuentra en la situación de defenderle y que incluso tiene un palo, tiene un pedazo de palo al lado y que sería tan simple como que lo cogiera y se liara a hostias. Ujú. Le has planteado esa situación al espectador para presentarle simplemente que ese personaje es cobarde, porque simplemente se van a ir los salvajes y Merry lo único que se va a dignar es luego a recoger las migas de su amigo, a recoger los restos. Eh, y tienes que seguramente luego poner otras escenas que sean similares en el que vayas viendo que realmente Merry pues va avanzando y demás. Pero es porque tú ya previamente tienes claro que la evolución de este personaje va a ser esa. Ujú. Es Entonces, como que una vez que tienes... tienes muy definido hacia dónde le quieres dirigir. Exacto. Y una vez que lo tienes claro, sabes cuál va a ser el final. Una oda a la valentía. Tienes que pensar realmente cómo materializarlo, pero sabes qué final es y sabes qué principio tiene. Ujú. Guay, luego cómo lo entrelaza. Mira, pone por aquí Alejandra que el método que aplicas para redactar un guión que le recuerda la forma que tiene de escribir Stephen King, que lo comentó en un documental para escribir sus novelas. Pues mira, tengo un libro que me acabo de comprar de Stephen King que dicen que es la joya, es una joya que creo que se llama Mientras escribo o algo así, que precisamente habla de todo esto y lo tengo sin abrir, lo tengo ahí nuevecito, así que no tenía ni idea, o sea, no he leído nada de Stephen King incluso, si me apuras, sí que he visto películas eh, que han adaptado de sus Basadas en... novelas, pero no he visto nada de Stephen, Pues qué mira, por bien aquí hecho. te dicen que le estás emulando en la forma de redactar. Por cierto, Bueno, confirmarme si estáis escuchándonos y viéndonos bien, ¿vale? Porque yo, aunque tengo aquí el monitor, se me está como recargando todo el rato y no sé si a vosotros también se os está recargando y nos estáis escuchando bien o no, ¿vale? Así que confirmarme ahora por el chat, porfa. Que en un principio sí, me ha dicho por aquí Juanjo que sí, pero bueno, por si acaso, confirmarme. Y, y entonces, ¿cómo es la vida de un guionista, tío? Cuéntasela aquí a la gente cómo es la vida de profesional de un guionista en su día a día. la vida de un guionista, pues mira, nos levantamos por la mañana, generalmente apartamos el cartón, miramos hacia arriba, vemos el cemento del puente y decimos, ¿estará lloviendo o no? Entonces miramos un poco, ¿sabes? Un poco al horizonte y vemos si está mojado el suelo o no. Y ahí nos damos ¿Cómo se cuenta si nota que está. estamos con un creativo? Mira, Batarosa dice que se oye fetén. Vale, perfecto. Es que yo estoy viendo aquí que se me está entrecortando y no sé si es porque no estoy transmitiendo bien o porque el ordenador ha dicho que no me lo quiere reproducir y ya está. Pero si me decís que fetén, pues fetén. Por cierto, Sí, no. bienvenida, Batarosa. Entonces, bueno, una vez que te has quitado el cartón de encima y has mirado el puente de cemento que tienes sobre tu cabeza, pero vamos, el Sí. fondo que tienes ahora mismo entonces es croma, ¿no?
Es croma, es croma, es croma. A veces sí que es real, porque tengo un amigo que me deja ducharme en su casa y, y le robo comida de la nevera y esas cosas. Yo le digo que un día voy a ser famoso y eso, y pues me deja. Pero, pero sí, sí. Bueno, y una vez que te has quitado el cartón, ¿qué más? ¿Qué continúa? ¿Cómo? Porque claro, el momento de relax, de decir, vale, me concentro, me voy a sentar frente a, a un papel en blanco, una pantalla en blanco, voy a ir procesándolo todo, ¿cómo es ese devenir? O sea, ¿tú tienes algún ritual antes de sentarte a escribir o simplemente te sientas y le das caña al teclado? Em, Realmente, ya te digo, es mi tazón con galletas, mi ritual. Bastante, bastante simple y terrenal. No me pongo a bailar alrededor de ningún fuego, ni cruzo 3 veces una esquina, ni nada de eso. No, y es que además generalmente no. Lo interesante es que yo no escribo mucho, aunque me mandan muchos encargos de escritura. Ujú, En el sentido de que eso, de que realmente de 15 días que estás, por ejemplo, trabajando un proyecto o un mes, realmente el proceso de escritura a lo mejor son 5. Y hablo que tienes a lo mejor uno realmente para escribir. A ver si es una novela, naturalmente hablamos de unas cifras muy diferentes, o si es una serie, o en fin. sí, que depende de la dimensión del proyecto en sí. Claro, pero que realmente lo que más sufre quizás son, pues, pues quizá tus ojos, leyendo un montón de libros, o la televisión, calentándose horas tras horas. Pero realmente el teclado es aporreado durante muy pocos días. Y generalmente el proceso suele ser que me habla cierta persona sobre un proyecto, sobre una idea o sobre incluso algo ya que ya tienen en mente. Ujú. Y, y bueno, hay veces que está la idea más madura y hay veces que está más nublada, por así decirlo. Y bueno, intentas sobre todo darte cuenta de que realmente no es uno de esos guiones que llevas desde hace 10 años queriendo contar y descifrar justo qué es lo que querías contar, que es algo de tal persona, que tal persona quiere tal producto, y en cuanto antes te hagas a la idea de que realmente tienes que, o sea, es un encargo, tienes que ceñirte a lo que tal persona tiene en la cabeza, mejor. Tend- Se suele tender siempre, sobre todo en la primera versión, a decir, bueno, es un encargo, pero es que yo tengo que meter algo mío. Entonces voy a llevármelo un poco más por aquí, dentro de lo que me ha dicho, pero más por aquí. Y generalmente, pues luego, pues eso, tienes una llamada o una reunión o lo que sea que te suelen decir, oye, está muy bien esta parte, que es la que te había dicho. Y Pero la que has metido tú, nada. la otra parte, uy, casi. Censurado. Sí, te suelen dar referencias, te suelen que naturalmente te estudias y que intentas ver por qué te están dando esa referencia, intentar, porque tú cuando ves una película, cada persona la ve diferente y te puede inspirar cosas diferentes, entonces tienes que interrogar un poquito a la persona que te está dando esa referencia, el por qué. ¿Me recomiendas esto en base a los personajes, a la historia, a qué en concreto? Entonces, bueno, te lo empapas, intentas contar algo interesante y que le vaya a gustar, y bueno, pues luego ya tienes una primera versión, generalmente luego ya una segunda, y no sé, no he tenido nunca una tercera, pero vamos, que Hostia, se pues puede eso dar ya. ya es decir mucho, ¿eh? No tener una tercera versión de un guión, ya es decir que sabes darle en el clavo cuando te están solicitando algo. Sí, bueno, luego hay, o sea, me refiero, hay terceras y cuartas en el sentido de que luego hay pequeños matices, pero realmente a lo que es a modo grande, es decir, pues a El lo mejor, grosso. mira, claro, en cierto momento puedes añadir que esta chorrada, este detalle, y dices, bueno, pues sí, vale. Pero a grosso modo, en términos generales, no ha habido grandes cambios, grandes versiones. ¿Y cómo es el proceso, vamos a suponer, de escribir tu propio guión? Vamos a darle algunos tips a gente que a lo mejor se quiera dedicar a la escritura de guión.
¿Cómo se puede Mm. ganar la vida un guionista? ¿Tú ves viable, tú has tenido experiencia de decir, mira, yo he escrito mis propios guiones y los he conseguido lanzar y los he hecho realidad y de ahí pues luego a festivales? Sé que sí, pero bueno, voy a hacerme como que no lo sé. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Se puede? Sí, sí, pero hay un matiz para mí, y que a mí al menos siempre me ha funcionado, y es que no puedes ser escritor pensando en el dinero. No puedes ser... Eso es duro, ¿eh? Sí, sí, naturalmente, pero aquí es que es complejo. Yo creo que yo sería escritor simplemente aunque me dedicara a cualquier otra cosa para sobrevivir. Es decir, si yo soy conductor de autobuses o panadero o... No lo sé, es que no se me O sea, ocurren que muchas sería más como profesiones que me atraigan. que hay que sentirlo realmente y que te tiene que gustar escribir y que no se pueden centrar, yo qué sé, en decir, bueno, pues es Claro, que voy a ser el nuevo Stephen King o voy a ser el nuevo... claro. No, no puedes meterte a la escritura con la pretensión de ganar mucho dinero, que te paren por la calle, que te tiren fotos, que te hagan entrevistas y que la gente, en fin, recuerde tu nombre cuando vayas a morir. Si vas a hacerlo por eso, probablemente no lo vas a conseguir. Te frustres por el Escri- camino. claro, escribir en cualquier caso es es un gusto y es una necesidad incluso, yo creo. Uno no elige realmente si le gusta o no, o sea, si va a dedicarse a ello o no. O sea, lo eliges, pero realmente casi viene un poco forzado. Yo Sí. recuerdo que, bueno, pues yo no tenía un ordenador aún en mi casa cuando era cuando era adolescente, y recuerdo que solía ir a casa de una tía que tengo en Soria. Íbamos en Navidades y mi gran divertimento era encender su ordenador, abrir el Word y Mira, darme cuenta que cuando daba unas teclas aparecían unos caracteres ahí. Y mi divertimento a veces, incluso cuando mi madre rescató una máquina de escribir que incluso la letra B estaba rota, cosa que ya incluso partiendo por mi nombre era complicado escribir algo. eh, Da igual, o sea, a mí con escribir y poder contar algo y tal, para mí ya eso tenía cierto atractivo y lo hacía. O sea, lo hacía. Yo he escrito realmente el primer guión que vendí, lo escribí con la única pretensión de que le gustara a mis amigos más cercanos y a mi madre. hostia. Nada más. Y aún es un guión que la gente cuando lo lee, incluso eh, gente que lleva toda una vida en esto, aún es un guión que me felicitan y demás. Pero yo no, hombre, si me llegan a decir, oye, aparte se va a hacer, pero yo simplemente no soñaba con ello, no me permitía, no tenía pre- no era tan prepotente como para pensar esto se va a vender o voy a hacer la película. Simplemente lo hacía porque quería, porque tenía la necesidad de que esa De historia contar. que yo tenía en la cabeza saliera de mí y me dejara en paz, dejara de atormentarme y poder ya plasmarla y poder descansar sin tenerla en la cabeza. Y quizá si sientes eso, si empiezas a disfrutar y a desfogarte y a contar una historia tras otra y a vivirlas y demás, y sientes esa adicción, quizá se te empieza a dar cada vez mejor porque Ujú. le coges cada vez más el gustillo e incluso pues te puedan dar algo de dinero por ello. De hecho, normalmente se suele decir que si quieres atraer dinero, no tienes que pensar en el dinero como tal, sino que tienes que pensar cómo lo que estás haciendo puede ayudar a otros. En el sentido de que a cuanta más gente ayude lo que haces, es cuando vas a poder conseguir dinero. Entonces, en este caso lo veo más a modo de cuanto más puedas poner de ti en ese proyecto, más emoción, más sentimiento, más real, se note lo que estás transmitiendo y no sea tan comercial, por decirlo de alguna manera, es más probable que haya una conversión. Pero si estás todo el rato pensando en cómo voy a vender, al final no estás diferenciándote propiamente dicho. Metiendo un poquito Sí, ahí al de final. cuñita de marketing. Oye, haces bien, es tu programa. Pero sí, sí, o sea, y es que
tal y como lo estás diciendo, yo lo veo por ese lado. De que al final, si tú haces algo, sí que es verdad que está provocando mucha frustración lo del sigue tu pasión, sigue lo que son tus sueños, porque al final eso se va a convertir en realidad y tal, y al final como que mucha gente se tira a la piscina y se pierden por el camino, pero No, eso es muy dañino. claro, Muy, muy dañino, porque no es casi hasta una religión eso. O sea, encuentras ahí esos consejos, efectivamente. Que no, es que si le pones ganas, si de verdad le pones ganas, lo vas a conseguir, no sé qué. Y es con un plan de, o no. claro. eh, Es un poco, mira, es como dice que. Batarosa, que ser escritor o escritora a tiempo completo sin tener un colchón económico es una utopía si no es, afortunadamente, tu trabajo. Ujú. Si es que, además, aquí en España es un poco complejo el tema de vivir del arte, tío. Porque yo creo que en otros sitios sí que se tiene más en consideración y más en valor el hecho de que alguien esté poniendo su alma en algo. Pero aquí es como, tío, pero si te gusta, si es que es lo que te mola, si es que te... ¿Para qué te voy a pagar por esto? Si es que te gusta, hazlo, ya está. Sí, aquí se tiene como la cultura que realmente aquello que realmente, bueno, pues aquello que realmente es tortuorio, aquel trabajo que es tortuorio y que tienes que volver a casa queriendo matar a tus hijos y queriendo suicidarte, ese es realmente el esfuerzo y que ese es el trabajo que realmente ahí sí estás trabajando. Pero que tengas el privilegio y la osadía de divertirte trabajando, eso no es trabajo, hombre, eso es Claro. un juego que haces. Entonces yo creo Pero que sí, ahí nos queda mucho camino por recorrer, ¿eh? sí, pero bueno, es no sé, es la cultura que tenemos, efectivamente, es ir un poco, vaga la redundancia, culturizando a la gente. Yo, por ejemplo, en mi familia y aún me cuesta mucho cuando alguien me pregunta a qué me dedico, me cuesta mucho decirlo en voz alta. Porque he recibido respuestas de todo tipo, algunas orales, algunas te lo dicen claramente, incluso algunas veces te dicen que, Joder. bueno, que te vas a drogar, claramente, que yo puedo gastar muchas bromas sobre la cocaína que me meto, pero de momento no me he metido ni un gramo. No, no, es Eh, chico limpio, es chico limpio. Soy chico limpio, por eso me ducho. Em, pero es eso, a veces te dicen claramente que, bueno, que vas a ser un fracasado, un tal, te lo dicen directamente, un drogata o lo que sea. Y otras veces, pues incluso de una manera corporal lo ves, o sea, ves la reacción en el rostro o en fin. Pero bueno, es el país que tenemos, la gente que tenemos. Si hubiéramos nacido en Los Ángeles, en el que lo normal es, en vez de ser camarero para ganarte un dinero, eres extra, eres figurante en cualquier película y lo normal es estar en un set, como aquí lo normal es estar en el Carrefour trabajando, pues probablemente si hubiéramos nacido allí, pues a lo mejor hubiera sido diferente, pero bueno, es lo que hay, somos ovejas negras. Eh, Sí, de hecho es que, por y ejemplo, en el colegio, ya me voy a meter en tema, pero en el cole, normalmente a la gente que es un poco más creativa, más artística, o sea, nos suelen como señalar más en el sentido de, oye, tú, deja de pintarrojear y ponte a hacer las matemáticas. Oye, tú, que es que el dibujo es la María del curso. Ujú. Tal. Y es como, tío, pues es que sin cultura, tú lo analizas y dices, es que sin cultura hay muchas cosas que no habrían evolucionado ni habrían avanzado. Literalmente, sin cultura, sin arte. Lo incluyo dentro. Sí, exacto. Exacto, bueno, y que hay niños que realmente las matemáticas pues no les entran y que a lo mejor no tienen aptitudes ni actitudes para ponerse con ellas y que cada niño tiene sus propias sus habilidades individuales y que no, yo estoy muy en contra en general de la educación que tenemos aquí, que lo que hace realmente es obligarte a que tienes que estudiar lo mismo que tu compañero de al lado, que tiene habilidades Mm, diferentes a las tuyas y que, o sea, es simplemente forzarte a que por pura repetición aprenda las cosas. A mí nunca nadie me motivó a saber qué coño pasó en la Revolución Rusa. Nadie me dijo, tú tienes que aprenderte el nombre del último zar y punto.
eh, y a tomar por culo, ¿sabes? O sea, repítelo hasta que te lo sepas y luego ya la semana que viene, después de hacer el examen, Se te si se te ha olvida. olvidado, pues si se te ha olvidado está bien, porque el examen está aprobado, que es lo Claro. importante. Y luego ya los años, pues ya me di cuenta de que, bueno, que en Rusia había una monarquía totalitaria y que había unos señores que eran los zares y esas cosas. Luego No, ya después. y que además hoy en día ese tipo de formación es absurda, porque hoy metes en Google cualquier dato y ya está, ya lo encuentras. Datos, aprender datos por aprender datos es absurdo. Joder, sería Mm, más utilizar las escuelas y los colegios para desarrollar esas habilidades precisamente de los críos. Decir, hostia, tú eres efectivamente, bueno en sí. esto, vamos a machacarte en esto y que seas el puto amo en eso. Mm. Sí, yo tenía compañeros, por ejemplo, que dibujaban muy bien, eran cracks. Y no se les daba bien pues, la física, ni la biología, ni nada de eso, pero no, vamos, que no te sabían decir realmente, no les importaba a lo mejor dónde coño estaba, eh, no Sí, sé sí, qué parte del cualquier parte mundo. de la Sí, geografía, o sea, cuáles son los ríos que pasan exacto, por Sevilla y me la pela. Yo quiero estar exacto, escribiendo mis historias, dibujando mis cómics o a lo mejor siendo streamer. O sea, es que además yo creo que sí. muchas profesiones ahora mismo, que antes era como, "Oh, es que si no eres tal no vas a llegar a nada, van a desaparecer y lo que va a ser realmente útil va a ser la parte creativa. Porque el resto va a ser sustituido por máquinas en cero coma. Claro. Sí, exacto. Sí. Sí, ¿no? Y bueno, que cada uno tiene su camino y que no hay que tampoco. Es que me parece un genocidio tener que meter a todo el mundo y lavarles la Claro, cabeza y sobre todo hacerles eh, que sentir tengan mal. un gran. Exacto, que se sientan mal, que no encuentren el punto, que no encuentren la ilusión a aprender, que tengan un desinterés enorme, creciente año tras año que no les expliquen, porque a mí nunca me explicaron al menos cuál es la diversión de coger y aprender la historia de lo que sea, o cuál es la diversión de saber dónde coño está Constantinopla Sí. ¿sabes? Cuéntame algo de Constantinopla. Pues mira, es que el Imperio Romano fue la última ciudad. Claro, Ah, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues mira, Mehmed II se enfrentó con no sé quién allí, se lió parda. Ah, pues ya, genial, me encanta. Pues ya sé claro. dónde está Constantinopla. Pero ¿qué cojones me importa a mí si no, sabes? Es que no, si no sé ni dónde tengo el culo casi, o sea, si no, sabes, si no, o sea, te obligan simplemente a Sí. aprenderte los putos sitios y no encuentras tampoco la diversión, no te lo hacen atractivo de ninguna manera. Y es un problema. Y encima, efectivamente, lo que tú decías, te vuelven, o sea, te prohíben incluso que Mm. desarrolles aquellas habilidades primarias y naturales que a ti a lo mejor Jo. en fin, Eh, imagínate. bienvenido, Dime. Hou. Goju 555. Bienvenido a la nave de Arcadetin. Bienvenido, bienvenido. Que ha subido a la nave. Eso quiere decir que nos ha seguido por el canal. Que es que Rubén es nuevo en esto. Entonces a lo mejor le sorprenden algunos. Que de repente le corto al pobre. Sí, yo iba a contar cosas sobre niños prodigios, pero Lánzate, ya lánzate. nada. No, ya nada, ya ni Ahora me enfado y mientes. no respiro. Ahora me enfado. ¿Por qué has hecho como los profes? Me has cortado mi creatividad. Bueno, ya ves tú, los profes te la cortaban a... En fin, yo jamás fui a un colegio de la vieja usanza, Hmm. donde las reglas y los lanzamientos de tiza estaban muy vigentes aún. Hostia. Sí, 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 tío. Yo fíjate, yo, Le guardo cariño aún. yo con la... O sea, tuve mi primer contacto con el mundo del cine gracias a una profesora de historia en primero de la ESO. O sea, porque consiguió engancharme al mundo de la historia medieval y me estuve Ujú. tragando todas las pelis medievales y dije, hostia, esto mola del cine. Y ahí fue como... yo a esa profe se lo agradezco. O sea, que luego al final, si saben un poco enfocarlo y dirigirlo, al final pueden llevar a los chavales a que descubran cosas nuevas y profesiones nuevas. Efectivamente, sí, sí. A mí me pasó, por ejemplo, con la lectura. El cine sí que ya lo venía mamando de casa, pero la lectura nunca la he mamado de casa. Y mi familia en general no conozco a nadie que realmente lea. Eh,
Pero hubo un profesor, a diferencia del resto, que el resto lo que me hacían era decirme tienes que leerte este libro para la semana que viene, Hmm. no te explicaban nada más, no te decían, ah, está muy bien, porque mira, es que hay una batalla naval y demás, se llama Trafalgar, hay una batalla naval y tal, hay un niño y tal, y ya verás, tiene aventura. No, no, te decían, esto te lo lees para la semana que viene, tú veías ahí una portada Trafalgar, ¿qué mierda es esto? Y lo dejabas en la mochila, decías, esto se va a leer tu madre. Eh, y luego llegó un profesor en el que de repente, en vez de obligarte a leer, él leía delante de la clase en voz alta. Ujú. Entonces, tú tenías dos opciones. Mirar a las paredes, que no eran muy atractivas, o, bueno, pues mirar a ese señor que estaba diciendo una historia de un libro. Y entonces te empezabas a enganchar. Te empezabas a enganchar a la historia y decías, hostia, ¿y ahora qué pasará? ¡Hasta ahora qué guay! Y te das cuenta que ese señor estaba sacando todo de un conjunto de páginas y que ahí había un tipo de entretenimiento y de mundo que a ti te podía llegar a interesar. Y a partir de entonces fue cuando dije, bueno, voy a ver, me voy a coger yo uno de estos, una de estas cosas con papeles dentro. Claro, es que esto es como todo, que incluso a leer nos tienen que enseñar, pero no a leer a decir voy a interpretar las letras que aparecen en los libros, sino a disfrutar esa lectura, a disfrutar el teatro, a quitar muchos tabús, muchos mitos que hay también al respecto, igual que a Ujú. respirar, que decimos, no, es que nacemos sabiendo respirar, no tenemos ni puñetera idea de respirar. O sea, no sabemos respirar, no sabemos andar, no nos sabemos sentar, es que son cosas que ahí es donde se tendrían que empezar a enseñar realmente todas estas cositas, pues como tú estás contando, el tema de cómo disfrutar de un libro, cómo engancharte a la historia, cómo Claro, realmente interpretar todo eso. efectivamente, poco más que aportar. Se ha quedado todo dicho. Se ha quedado todo dicho, ya quien quiera leer, que lea. Bueno, pero tú no eres solamente guionista, tú también eres director. Eso dicen, sí, Eso dicen, pero no no, sé. lo corrobora tu filmografía. Tú tienes ya premios, tío, Rubén. No seas tan humilde y tan modesto, no me jorobes. Que tú tienes galardones ya. Sí, la verdad que ya me voy acercando al 30, a la tercera. Sí, sí, ya tengo 20 y pico premios, ya se van ahí acumulando. Tampoco. Espera, ahora vengo. Vale, qué bonita nave. Ay, las baterías. ¿Cuánto daño han hecho las baterías en el mundo? Que siempre se han acabado. ¿Cuánto daño han hecho, Dios mío? ¿Estoy de vuelta o todavía? Todavía no. Yo a escucharte te escucho. Vale, voy a ver si he vuelto ahora. Vale, ya Ahora estoy, ya sí, estoy. ahora sí. No, 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 estoy bien, estoy bien. No es que me haya caído, es que se me ha quedado sin batería la cámara. Ya sabéis cómo es mi maldita cámara, que decide irse de batería cuando le da la gana. Pero ya estoy aquí, ya estoy aquí. Que eso, que estábamos hablando de los grandes reconocimientos que tiene Rubén. Tío, te estoy cortando todo el rato. Qué mal se me da, se me está dando hoy. No pasa nada, yo agradezco incluso que me corten, así hablo menos. No, o sea, le gusta hablar, le gusta hablar. Que es que está muy humilde hoy. Está súper humilde el tío. Bueno, Soy cuéntales. muy, Dime, dime. soy muy charlatán, pero es por probabilidad. Cuantas más cosas digo, más tonterías suelto. Es pura probabilidad. Entonces, Bueno, pero esos sí, premios que te han dado, tío, no te los han dado así como así, ni por decir charlatanería. Te los han dado porque te los has currado. sí, les envié cortos y, y a un jamón. Y ya. Bueno, que sepáis que los que os queréis dedicar al mundo del guión y la dirección, tenéis que gastaros en jamón. No o sea, dedicar una parte del presupuesto de producción, dedicarla a comprar un jamón para cada uno de los festivales a los que os queréis presentar, según consejo Claro, de Rubén. sí, sí, exacto. Bueno, depende del país, claro. Hay países que aprecian más a lo mejor un trozo de queso, que aprecian más una buena botella de vino, que una entrada a un show de flamenco. Lo que veáis, eso ya es un poco.
Oye, ¿y qué diferencia hay entre dirigir tu propio guión y dirigir el guión de otro? En- Ninguna. Para mí No me esperaba ninguna. esa respuesta, tío. Para mí ninguna. Bueno, cuando es tu propio guión tienes que hacer igual que tienes que hacer un esfuerzo para meterte los personajes cuando los escribes, tienes que hacer un esfuerzo luego cuando vas a dirigir y olvidarte que tú escribiste tal escena o que tú eres el guionista de ese conjunto de páginas. Tienes que tener la vista del director y el rol como tal, como director, y ver qué es lo mejor y sobreescribir, tanto en la preproducción, que Ujú. debería ser todo ahí, como luego ya en el rodaje, en fin, si es necesario. Y en el montaje exactamente igual. Ahí me ha tocado montar piezas que he dirigido y que me han costado a lo mejor alguna escena incluso que me costó bastante dirigir, que te acuerdas de lo apretado que ibas o lo que te costó alquilar cierta casa o lo que sea. Ahora nos vamos a meter en eso también, para que vean un poco todo lo costoso que es grabar un corto de a lo mejor 5 o 10 minutos. Sí, siempre puede ser lo costoso que uno quiera realmente si se lo propone, es escribir con ambición de que sea costoso o con la ambición de que sea barato. ¿Tú qué escribes? ¿Con ambición de costoso o de barato? Si lo voy a producir yo, no, siempre. No me suelo. O sea, es una de las cosas que suelo ver desde el principio. Si es un proyecto que pretendo sacar yo o que pretende sacar un productor cercano mío y que va a ser un proyecto que vamos a, digamos, pues una aventura que vamos a pergeñar entre nosotros y que tal, pues suelo, digamos, plantearme de antemano cómo de barato debería ser. Ujú, Entonces, bueno, pues recurres a lo típico, bueno, pues cuantas menos localizaciones mejor, lo más baratas posibles y cuanto menos personajes mejor y demás. Entonces, antes de nada, ves qué historia quieres contar, ves qué cosas a lo mejor podrían encajar en estos requisitos que tú mismo te pones. Y hay veces que encuentras la clave, que encuentras un guión que te apetece mucho contar y que a lo mejor son dos personajes, una sola casa y un género que para la taquilla es atractivo. Entonces, si encuentras todo y encima la historia te interesa, pues intenta ir a por ello. ujú. Sí, Mira, pregunta por aquí Alejandra, una película que te haya dejado pensando. que me ha dejado pensando. Que te haya reventado la cabeza. Bueno, la cabeza. Bueno, es que pensando muchas, muchas. Yo soy muy rumiante. Yo solía siempre ir al cine con mis amigos del barrio, que eran aficionados del cine. No era ninguno cinéfilo o lo que se puede considerar cinéfilo y demás, pero sí que les gustaba mucho el cine y solíamos hacer aquella democracia de que entre todos elegíamos la película y a veces eh, elegíamos una buena película y ellos salían de la sala y solían hablar ya de cualquier otra cosa. Ellos solían bueno, pues hablar de, bueno, pues dónde hemos dejado el coche o qué frío hace o me entraba ganas de mear en no sé qué parte de la película. Pero yo siempre que veo una película que yo considero buena, me quedo rumiando bastante tiempo. Me aíslo completamente de cualquier situación social, si es que estoy con alguien, y incluido si estoy a solas con mi pareja y demás, suelo aislarme y darle vueltas a por qué esa película me ha gustado, qué me ha transmitido, el por qué suelo eh, desnudar el guión de arriba abajo, intentando recordar todo y el porqué y demás, y me tiro un buen rato ahí pensando, yo solo. Y luego ya pues al rato empiezo a dar conversación al resto de los seres vivos. Claro, es que tú no ves una película de la misma manera, con los mismos ojos que lo ve el resto de espectadores. Tú es que lo estás viendo más desde la parte más técnica
y desde la parte también más del creador, digamos. Entonces también, y que con esto también tú aprendes. O sea, tú cuando ves una peli, obviamente, pues analizándolo de esa manera vas a ver en plan de, pues mira, esto me engancha para esto, buah, vale, pues yo no podría hacer esto, pues yo esto tal, ¿no? O sea, no es Claro, solamente sí, ya a modo filosófico, sino también por parte profesional. claro. Y es algo que tampoco ya puedo evitar. Es también una desgracia. Eh, sí, sí, de verdad Sí, lo sí, es. sí, sí. A veces añoro ese niño que miraba la televisión sin parpadear y todo aquello le parecía magia y no sabía cómo se hacía y no se fijaba si el foco está más afinado o no, si aquella secuencia o aquella acción parecía que le sobraba o no le sobraba, o si la música no debería entrar en tal sitio o en otro. O sea, un niño que simplemente pues, dejaba ser, Sí, se te dejaba... metías en la historia y ya está. Y a vivirla. Sí, exacto. Intento ser más ese niño. Intento ser lo más. Lo que pasa es que a veces hay cosas muy notorias que me llaman la atención, pero intento disfrutar y Claro, no estar ahí te sale la parte con... analítica. Desgraciadamente sí, no sé cómo apagarla. Hombre, a Un ver, martillo, ya he probado con el martillo y tal, pero es que mi novia no golpea lo suficiente fuerte, joder, mira que le digo, va fuerte y tal, pero no... próximo día llama a Thor y él te lo arregla. Sí, probablemente sí. Es que no tengo su teléfono, es muy exclusivo el tío. Luego te lo paso, yo tengo su WhatsApp. Vale. Bueno, Rubén, no te quiero entretener más, que ya llevamos 1 horita y cuarto. Y sé que tú por las noches eres creativo también, así que no te quiero quitar tus musas. Ha sido un placer tenerte por aquí. Y nada, si quieres decirles dónde te pueden encontrar o si alguno tenéis alguna pregunta que le queráis hacer ahora en el último momento, estáis a tiempo. Coméntales dónde te pueden encontrar, qué es lo que les puedes ofrecer. Diles. Bueno, pues encontrarme me pueden encontrar, vivo en Madrid, pueden venir a mi casa, les puedo ofrecer un vaso de agua, al menos soy bastante educado. Y ¿Características del luego, puente donde vives? ¿De Madrid? pues, es que no quiero ¿sabes? Es que no quiero que me roben los cartones. Es que, es que los tengo ya, cariños, huelen a mí, ¿sabes? Em, Foro de redes sociales me pueden encontrar. Yo me llamo Rubén Pascual Tardío. Sí, tenéis su red Y social de Instagram, la he dejado encima suyo. bueno, pues el Instagram es tan sencillo como eso. Mi nombre y mis apellidos, Rubén Pascual Tardío. Ahí suelo poner mierdas varias, suelo poner a veces reflexiones que tengo, suelo poner a lo mejor una foto de un libro que estoy leyendo, suelo poner una noticia que me parece interesante. eh, Eso, sin más, intentos de que a la gente le guste lo que pongo, que generalmente son abortos. Yo creo que intento que le guste a la gente, pero no funciona nunca. Así que eso. Rubén Pascual Tardío en Instagram, por si me quieres seguir. ¿Solo trabajas Instagram, tío? ¿No trabajas Twitter también y...? Trabajo Twitter también, que creo que soy R Pascual Tardío o Creo que algo soy. así. Madre mía, tío. Sí, es que como verás, no soy muy de las redes sociales. Prefiero que mis ojos dediquen un poco más de tiempo al celuloide y a las hojas. Me llamo en Twitter R Pascual Tardío. R. Pascual R Tardío. Pascual Tardío. Es que no entraba Rubén Pascual Tardío. El Twitter, tanto para lo que es escribir un tweet como para poner tu maldito nombre, no te deja. Tiene límites para todo. Sí, sí, tiene unas restricciones por todos lados. Y nada más, y Facebook tengo, pero pues igual, mi nombre y mis apellidos, para donde me queráis buscar, ¿vale? En delitos no, o sea, ahí no me busquéis. Bueno, pues nada, Rubén, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Ha sido un gustazo tenerte por aquí y charlar un ratito de cine y que nos cuentes y nos abras ahí todo tu conocimiento sobre el mundo del guión. Otro día hablamos y hacemos incluso visionado de tus cortos si quieres. Y los analizamos. Eh, sí, sí, otro día. Sería bastante muy A ver, ocupado. a ver si encuentro fecha en mi calendario que casualmente se acaba de llenar. Bueno, crack, un abrazo muy grande. Nos vemos. Un abrazo. Cuídate Chao. mucho. Chao.